damos la bienvenida a Glenda García Solís. Ella es ingeniera comercial, abogada, activista, ex precandidata a la vicepresidencia del MIPE y ex candidata asambleísta también. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Elite Noticias. Muy buenos días, gracias pues por permitirme brindar mi opinión, mi análisis respecto pues al tema de lo que resolvió la Corte Constitucional en el caso de Paula Roldán. Justamente eso le iba a consultar luego de que la Corte Constitucional notificó ya la aprobación de la eutanasia y declaró la constitucionalidad de la despenalización del artículo 144 del COIP. ¿Qué implica todo esto? Y sobre todo para que la gente lo entienda. Es una resolución que podría beneficiar, por así decirlo, a varios ecuatorianos en situación similar a Paola o solo a Paola. Bueno, todos los ecuatorianos, como en todo Estado-nación, se maneja bajo un ordenamiento jurídico, justamente para armonizar y regular las relaciones entre los ciudadanos. Parece que en el Ecuador las autoridades que gozan de ciertas protecciones en las normas, parece que ellos están tomando decisiones saltándose justamente ese amparo de derechos que marca la Constitución de la República del Ecuador. Y para poder comprender esta resolución, esta sentencia, hay que tener en cuenta muy claro el artículo 144 que pide la señora Paula Roldán que se declare la inconstitucionalidad. Tenemos que entender qué es el artículo 144. El Código Orgánico Integral Penal es justamente pues una norma que tipifica un delito penal en materia de homicidio. Este artículo dice quien mate a otra persona pues tiene una tipificación penal de tantos años de sentencia, una vez que se declare pues o se determine con las pruebas el delito, el cometimiento del delito. Pero ¿qué sucede aquí? Como esto se ha llegado, es como una declaración de inconstitucionalidad, hay que revisar lo que dice las normas pues dentro de las leyes que regulan pues las garantías y controles constitucionales. Y esta resolución al decir que declara la constitucionalidad condicionada, se van más allá de lo que dice la ley, la Constitución. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos el artículo 76, numeral 5, en cuanto a cómo deben interpretar los jueces de la Corte Constitucional. Y ellos están hablando, pues, que si una norma es constitucional o es inconstitucional. No habla de que condiciones en términos medios, a medio talle, no, es o no es. Y las normas constitucionales son claras y literalmente como están descritas se aplican. Estamos hablando del derecho a la vida. Aquí se ha venido basándose en sustentos y filosofías y en una serie de conceptualizaciones que se van más allá de lo que dice la Constitución. El derecho de la vida protege todo el proceso desde que nace hasta que muere. Y en ese proceso, el desarrollo de la personalidad en que se viene haciendo base, pues la señora Roldán, para que se haya aprobado esta declaración de inconstitucionalidad, que para mí es improcedente, inmoral, porque de paso abarca hasta ordenar que se reforme el código de ética que regula a los médicos. ¿Por qué? Porque si ella tiene una situación que ella decide, como ella misma indica, su autonomía, su voluntad, su derecho a que ella no quiera seguir viviendo, bueno, respetemos el derecho de ella. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? La señora dejará de existir y nos deja un problema a los vivos, a las personas que tienen familiares, y esto va a traer consecuencias que mañana más tarde vendrá un familiar que tiene intereses en bienes, en activos, patrimonios de la persona que está en un estado pues deplorable por la enfermedad catastrófica, por todo lo que las condiciones en las que se está basando pues esta causa. Y resulta que nos vamos a encontrar con otro problema de abuso de esta norma. Y es más, la Corte Constitucional está para regular dentro de esos parámetros, en esa cancha, lo que manda las normas constitucionales, como manda el artículo 66 sobre los derechos de las libertades, el derecho a una vida digna, tener salud, alimentación, educación. Todo eso porque nos desarrollamos la vida en ese proceso. Pero aquí no se está regulando la vida, aquí se está regulando es la muerte, el buen morir. Y de paso se está defendiendo es que se despenalice al médico que ejecute la decisión de la señora de quitarse la vida. Entonces el médico mañana, los familiares en otros casos que puedan darse, ¿qué va a pasar? Que el médico podrá actuar dada la ignorancia, desconocimiento de las personas en cuestiones de derecho y nos vamos a encontrar de que va a haber una serie de personas muertas supuestamente bajo esta constitucionalidad condicionada como está resolviéndose aquí. Hay 3 votos salvados y eso es bueno, porque aquí los jueces, como se ha resuelto, y el juez ponente, el doctor Herrería Bonet, me llama la atención
cómo se han manejado, pues muy extensa la sentencia en la que se ha deducido que incluso yo, como Amicus Curiae, no pude intervenir porque éramos bastantes, solo se tomaron a ciertas personas. Incluso hubo hasta una recusación de uno de los Amicus Curiae que había presentado, pero la denegaron justamente. Pero, ¿por qué? Porque había cierta relación entre el abogado defensor de la señora Paula Roldán y una de las juezas de la Corte Constitucional. Y es verdad, no puede haber vínculo, debió haberse inhibido, pero bueno, ya está hecho, ya está la sentencia. Los efectos, las consecuencias que va a traer esta disposición está realmente violando la misma norma constitucional y la misma ley que regula las actuaciones en los jueces, pues cuando tienen que aplicar este tipo de casos, como son la constitucionalidad abstracta, como dice pues la Constitución en el artículo 74, el control abstracto de la constitucionalidad, que esto regula pues las actuaciones de los jueces constitucionales. Pero ellos no podrán ser mañana pasado denunciados, ni siquiera llegan a una parte, a un proceso preprocesal. Ellos están prácticamente con protegidos dentro de esta norma porque no puede actuar. Y el que podrá actuar por último es la fiscal general del Estado, y puede ser también dentro de la misma, pues el conjunto de jueces, pero tampoco va a haber una situación esa, porque aquí son 3 votos salvados y tendría que faltaría otro para una forma de sancionar a este tipo de posiciones. Quien tiene que legislar, reformar, es la Asamblea Nacional. Pero ellos ya le van diciendo, arréglenlo aquí como se los estoy mandando, y qué es lo que están haciendo, trastocando el artículo 66, numeral 2 del derecho a la vida, que se está trastocando los fundamentos de lo que es el derecho a una vida digna, ampliándose más allá de lo que realmente es vida. Están hablando es de muerte, están regulando es muerte. Entonces, todo el concepto, toda la estructura en cuanto a derechos, como seres humanos, como derechos que tenemos basado en este ordenamiento constitucional, tiene que respetarse, y aquí se están saltando ya en la estructura, los fundamentos de fondo y de forma que manda la Constitución. Oiga, entonces, porque según la sentencia de la Corte Constitucional se está reconociendo, se toma esta decisión reconociendo el derecho a decidir de cada persona, pero lo que usted plantea es un abuso de la interpretación de esta sentencia en el momento en que un familiar, por ejemplo, diga, bueno, pues apliquemos la eutanasia a mi madre, a mi tío, a mi hijo, porque está sufriendo. ¿Es ese básicamente el problema? De pronto la Corte Constitucional debió ser más específica a despenalizar al médico que ayude pues a quitarle la vida al enfermo, pero cuando éste directamente muestre su voluntad de querer morir, de que se le aplique la eutanasia, y no despenalizarlo en el caso en que un familiar lo solicite. Tal vez por ahí va esa falta de normativa. Mire, ellos establecen una diferenciación, pero mire cómo están las cosas. Hablan a la eutanasia, le dicen procedimiento de eutanasia, y ellos hablan de eutanasia activa y eutanasia pasiva. Que la eutanasia pasiva, pues que la persona que dice desconécteme nomás, está en su sano juicio para poder decir, pues desconécteme esto de aquí y lo otro. Pero la otra es que el médico, cuando quiere, sabe que póngame una inyección, que me quiero morir rápido, entonces dice, tiene su derecho. Sí, pero no podemos hacer leyes al gusto de cada persona. La señora de aquí ya no está en este mundo, y el problema que nos deja es cómo está la situación de descomposición moral en nuestro país. ¿Qué va a pasar? Cada vez se va desnaturalizando esa sensibilidad humana. Dirán, no, pues la señora está sufriendo. ¿Ya? Ahí está el cuadro que nos pusieron, porque somos pues en este momento víctimas de una manipulación que se está dando emocional. Ponen un cuadro y lógicamente no es para menos, pero tenemos que ver desde el punto del derecho, porque el derecho nos rige en todo Estado y nosotros tenemos un cuerpo normativo de normas constitucionales que tiene que respetarse. ¿Por qué no aplican los casos de cáncer, que hay personas que no sabemos cuántos casos habrán? Doctora. O sea, no se está tratando en su contexto general, sí, sino solo sobre una persona. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día. Es que realmente a veces trato de entender qué es a lo que se opone. Porque la eutanasia, ya la Corte Constitucional dice que se construye la posibilidad para que los médicos, ¿cuál es su participación? ¿Cuál es su óptica a esta participación de la eutanasia? Ojo que le voy a explicar lo que yo he vivido, he visto familiares en momentos, yo también lo he vivido, en un momento determinado con un pariente que esté muriendo, meses de agonía, con dolor,
y a veces ya no se sabe qué hacer. Y muchos familiares, yo he estado ahí en el centro, en estas conversaciones, decidiendo, porque ya el alargarle 1 año, 2 años de padecimiento, ya los familiares no pueden ni económicamente, ni físicamente, ni emocionalmente pueden con la situación. Entonces, ¿cuál es su posición? La que no se ejecuta, porque sí se ejecuta la eutanasia actualmente, sino que no lo dicen los médicos o no lo dicen los familiares. Se lo hace. Las familias toman decisiones así. Claro, lo que usted mismo está diciendo, yo también he visto en niños, casualmente, en niños, y no se ha podido hacer nada, se podría decir, pero hay una cosa, tenemos que entender que ese derecho a la vida, nosotros no somos quien para decidir. Mañana vendrán con estas disposiciones, como las normas cuando a veces se las obran en un buen sentido. ¿Qué es lo que pasa? El ser humano viene la otra parte de la maldad, esa forma de obrar malintencionada, y ese es el problema de la ley. Entonces, tenemos un derecho a la vida, que eso debe protegérsele, porque si no, mañana más tarde esto se va a descomponer en la sociedad más de lo que ya estamos. Si nos impacta cuadros de situaciones que matan, entonces tenemos que pensar acá, no, ¿quién soy yo para decidir quitarle la vida a Sutano? Sí, está sufriendo realmente porque nosotros lo vemos así que está postrado, es verdad. Pero viene el Ministerio de Salud Pública, ¿por qué no regulan la atención en cuanto a los tratamientos paliativos que necesitan? Tanta gente pobre, mucha gente le dicen los médicos, puede llevárselo nomás a su familiar, ya no hay nada que hacer, pero doctor, tal cosa y tal cosa. No, porque por ejemplo, un Solca cuesta, pero en caso de aquí, la señora en buena hora ha tenido sus medios para poder atenderse ella, y los que no tienen, entonces mañana va a ser fácil que el médico, como no va a ser sancionado, porque hay una constitucionalidad condicionada, o sea, una excepción que ya la Corte Constitucional se está prestando para esta ilegalidad, porque ellos tampoco pueden decidir en cuestiones a reformar las normas, porque aquí está estructurado y esta norma es constitucional. Fíjense que dice condicionada, entonces están reconociendo que esta norma es constitucional. Entonces están amoldando a una persona lo que desea y no es así. Están trastocando el concepto de la vida digna y hablan pues de que tiene el derecho a morir. Sí, como usted dijo, de pronto ya se viene dando, así que de pronto se la puede llamar eutanasia pasiva. Y está bien por último, porque si yo no quiero saber, yo que tengo que darle a saber a todo el mundo mi condición, salir viéndome en un estado de postración. Yo me parece que más bien en eso más se parece a un exhibicionismo de una condición que estamos y manipular nuestras emociones, porque es lógico, impacta, no es para menos. Entonces estamos hablando de leyes. La Corte Constitucional, basado en esas atribuciones, en ese régimen de competencia, de responsabilidad que los ampara, protegido dentro, vienen dictando una serie de cambios, de reformas a normas, a derechos, vulnerándolos, porque son vulneraciones, porque si está escrito es para algo. Entonces, ¿para qué tenemos una constitución? Botémoslos al tacho de la basura, o de pronto la leen al revés. Okay. No porque sean jueces constitucionales pueden hacer las cosas y trastocarnos y ofender nuestra inteligencia, porque ellos nomás no son abogados. Entonces, eso es lo que estoy viendo mañana, pues pasado, no sé qué vaya a pasar en nuestro país. Gracias, doctora Glenda García, por haber estado con nosotros. Siempre bienvenido. Un gusto. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Oiga, también una nota que me sorprendió esta mañana, esta madrugada. Ha dejado